Dios le bendiga a todos. Para mí es una gran bendición y un gran privilegio estar en este su canal, Incógnitas de la Biblia. En esta ocasión traigo un tema muy interesante, titulado La verdadera espiritualidad. Acá tengo unas informaciones que estuve recolectando para la elaboración de este tema. Tengo varios conceptos de espiritualidad, dependiendo el concepto y el punto de vista en que se trate, y quiero compartir estas informaciones con cada uno de ustedes. Iré leyendo algunas informaciones que tengo de manera organizada y estaré dando diferentes puntos de vista. Aquí dice el término espiritualidad, del latín spiritus, depende de la doctrina, escuela filosófica o ideología que la trate, así como del contexto que se utilice. Me voy a detener acá. Este término espiritualidad es un término muy extenso y, como lo dice este concepto, que depende de la doctrina, que depende de la escuela filosófica o de la ideología o del contexto en que éste se utilice. La espiritualidad para muchas personas se puede decir así, se visualiza de una manera diferente. Hay muchos que ven la espiritualidad de una forma, hay otros que ven la espiritualidad de otra. Hay muchos grupos religiosos que entienden que ellos son espirituales y que los que no pertenecen a esos grupos no son espirituales, entre un sinnúmero de cosas. También por acá dice, en el occidente se relacionó habitualmente el término con doctrinas y prácticas religiosas, especialmente en la perspectiva de la relación entre el ser humano y un ser superior, el cual llamamos Dios, así como con las doctrinas relacionadas con la salvación del alma, aunque actualmente se ha ampliado mucho su uso y no son estas las únicas formas en que se hace uso del término, que era lo que yo estaba diciendo. El término espiritualidad tiene muchas facetas, por decirlo así, y hay grupos religiosos que tienen esto asociado con la creencia en Dios, con la salvación del alma, desde el punto de vista religioso, por decirlo así. Dice, algunos puntos de vista filosóficos utilizan el término para hacer referencia a la oposición entre materia y espíritu, o entre interioridad y exterioridad. O sea, hay grupos filosóficos que entienden que cuando tú te conoces de manera interior y de manera exterior, esto es espiritualidad. También dice acá, en el sentido más básico, la espiritualidad se trata de conectar con lo que es importante para usted, de una manera que eleve o enriquezca su espíritu. Muchos entienden que cuando tú haces prácticas, que estas prácticas enriquecen tu espíritu, te enriquecen de manera interior. De eso se trata la espiritualidad. Aquí también dice, la espiritualidad es la vida interior. Las expresiones y prácticas de espiritualidad son personales. Es como usted entiende el mundo y el universo en su interior. La espiritualidad no implica ser religioso. De hecho, muchos se consideran muy espirituales y para nada religiosos. Aquí hay un punto muy interesante sobre la espiritualidad. Muchas personas que pertenecen a diferentes grupos religiosos no lo ven así. Hay hermanos en la fe, por decirlo así, de diferentes grupos religiosos que se consideran espirituales porque están relacionados con la práctica religiosa, están relacionados con orar al Señor, y ellos entienden que aquellas personas que no llevan su mismo ritmo de vida o no practican la religión que ellos practican,
no son personas espirituales. Aquí dice, la espiritualidad es el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. Este otro concepto de espiritualidad dice que cuando uno prácticamente se conoce a uno mismo, uno es realmente espiritual. Hay grupos religiosos que tienen la espiritualidad asociada con orar al Señor, que es hablar con Dios, que tienen la espiritualidad asociada con llegar a asistir a una iglesia, con sacar tiempo para la oración. Muchos, por decirlo así, creyentes, cuando llegan a la iglesia se hincan a orar. Ellos tienen la espiritualidad relacionada con esto, hablando con un ser superior llamado Dios, como le llaman en la mayoría de los grupos religiosos. Hay otras áreas en donde se le llama energía, universo, entre un sinnúmero de nombres. Ellos ven a Dios como su ser superior, y cuando llegan a la iglesia muchos se hincan a orar. Hay otros que visitan los montes con frecuencia. Esto tiene su fundamento bíblico. Hay otros que realizan cilicios, que es acostarse en el suelo haciendo una petición al Señor para que esta petición sea contestada. Otros hacen lo que es ayuno, que es abstenerse de alimento y de tomar algún tipo de líquido para encontrar diferentes niveles espirituales, a veces para hacer una petición, para conectarse con Dios, para buscar una revelación, que estaré explicando esto más adelante. Entonces hay muchos grupos religiosos que tienen la espiritualidad asociada con esto, con la lectura de la palabra, como he dicho, con ir al monte para encontrarse con la naturaleza y dedicar un tiempo a Dios alejado de la sociedad, con los ayunos, con los cilicios, con un sinnúmero de cosas. Y aquellas personas que no practican estas cosas, para algunos grupos entonces no son espirituales. Aquella gente que no tiene conocimiento de la palabra no son espirituales. También quiero acá leer donde dice: la espiritualidad humana es definida como la conciencia de una parte de nosotros que no se manifiesta materialmente y que está ligada a algo superior a todos los seres humanos. Aquí está hablando de nuestro ser interior, asociado con el Creador, con Dios, que dice que la espiritualidad está asociada con una parte de nosotros que no es material, o sea, que no corresponde a nuestra parte física, que es a nuestro interior. Y este es un tema realmente muy extenso, depende del ángulo con que se mire y depende con el punto doctrinar, filosófico o la ideología que se mire. Por eso no hay un concepto específico sobre espiritualidad. Esto vendría siendo correspondiente a la doctrina, al sistema de creencia, a la ideología, a la filosofía, con que realmente se mire. Aquí dice: espiritualidad se refiere a las cualidades que nos inspiran para hacer lo que es apropiado y bueno para nosotros mismos y para los demás. Hay mucha gente que tiene la espiritualidad asociado con estar inspirado en hacer las cosas buenas, en hacer las cosas bien, en ser compasivo, en dar limosna, en ofrendar, en diezmar. Mucha gente está asociando la espiritualidad con este punto. Todos estos puntos que yo he mencionado tienen su fundamento bíblico. La palabra de Dios habla sobre el diezmo, la palabra de Dios habla sobre las ofrendas, sobre dar limosna,
No voy a entrar muy profundo en estos puntos porque este tema no trata sobre esto, pero estoy dando unos puntos sobre lo que se corresponde sobre la espiritualidad. También dice acá, la idea de espiritualidad es difícil de describir en pocas líneas, como yo he venido diciendo. Dice, a veces se ha definido como la capacidad que tenemos para comprender lo que somos y el papel que desempeñamos en el mundo como seres humanos. Hay muchos que ven la espiritualidad de esta forma, comprender que somos nosotros, comprender a qué hemos venido, comprender nuestra misión, qué llamado tenemos, como lo dicen en muchos grupos religiosos, a qué estamos destinados. Esto de la espiritualidad realmente es un tema bien extenso. Quise traer este tema porque me llamó mucho la atención y ahora quiero, por ejemplo, tratar desde el punto de vista bíblico sobre la espiritualidad. Y me voy a situar en el 1 de Corintios capítulo 2, verso 14 y verso 15. Y dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí la Biblia dice que el natural no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Quiénes son realmente los que son naturales? Aquellas personas que consideran que no tienen conocimiento sobre la espiritualidad. Pero aquí hay un gran abismo porque hay personas que, por ejemplo, no pertenecen a ningún tipo de grupo religioso. Sin embargo, estas personas han tenido experiencias espirituales. Porque hay gente que cree que cuando una persona no pertenece a ningún grupo religioso, entonces desconoce sobre la espiritualidad. Y en la espiritualidad se dan muchos factores. ¿Cuáles son los factores que se dan? Uno de los factores son las visiones. Las visiones es cuando usted tiene la capacidad de ver no con estos ojos físicos, sino con los ojos espirituales algún tipo de imagen, y esta imagen se interpreta en algo que el creador nos quiere transmitir. Está lo que es la visión, está los que son las revelaciones, como se le dice en el Evangelio. Una revelación es cuando usted escucha una voz que te está transmitiendo algo, a diferencia de una visión que es cuando tú visualizas algo. Pero cuando tú tienes una revelación es cuando tú escuchas una voz que te está transmitiendo algo, que tú entiendes que no eres tú, esa voz. Hay gente que tiene visiones con revelación, que visualizar algo y escuchar algo al mismo tiempo. Cuando yo hablo de escuchar algo, no hablo de escuchar algo con estos ojos humanos. Esto es un concepto un poco difícil de comprender para las personas que no han tenido esta experiencia. Las personas que han tenido visiones y han tenido revelación sabe de qué estoy hablando. También está a veces que te pasa un pensamiento sobre algo que va a acontecer, sobre lo cual estaré hablando en unos minutos. Y esto es algo realmente delicado sobre la espiritualidad. Esto es algo que mucha gente posiblemente no comprenda, porque es muy difícil tú comprender sobre lo que tú no has tenido experiencia. Aquí también dice, en donde estuve leyendo, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El mundo espiritual es un mundo bien extenso. No conocemos en totalidad el mundo espiritual, solamente conocemos conforme a las experiencias que hemos tenido. Hay mucha gente que tiene visiones, hay mucha gente que tiene revelaciones, hay mucha gente que Dios trata con ellos a través de los sueños. Esto es algo muy extenso, hablar sobre la espiritualidad. También quiero situarme en el libro de Gálatas,
Estaré leyendo algunos versos. Voy a leer, por ejemplo, el verso 1 del libro de Gálatas, que dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Se entienden en las personas espirituales, son personas que tienen que ser personas maduras, y no hablo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista espiritual. Comprender que los seres humanos cometemos errores, que los seres humanos cometemos falta, que los seres humanos en muchas ocasiones hacemos cosas que son incorrectas por situaciones que se dan, y es de una perspectiva de las personas que son espirituales. Voy a leer el verso 4 del libro de Gálatas capítulo 1. Dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Hay personas que son espirituales y a veces juzgan a las otras personas, no tienen la madurez que deberían tener. Esto es algo muy extenso, hablar sobre este tema. Hay mucha gente que se creen también más espirituales que otras personas, y este concepto de espiritualidad también se puede manipular. ¿Por qué digo que se puede manipular? Porque mucha gente a veces dice que tiene experiencias que realmente no ha tenido, mas otras hablan de experiencias que sí realmente han tenido. Por ejemplo, por decirlo así, hay gente que dice que ven visiones, que recibieron una revelación, y esto realmente no tiene una comprobación humana, o sea, no hay una forma de comprobar. La forma de comprobar esto es cuando una persona dice que ha tenido alguna experiencia, y previo a esta experiencia entonces cuenta la experiencia, y esta experiencia con el tiempo se cumple. Es de una de las señales que algo que usted ha visto es real. Hay personas que le entregan palabra a otras. Hay personas que reciben una revelación sobre gente que no conocen, le entregan la palabra. Hay personas que a veces están pasando por una situación en su vida personal y se encuentran con una gente que no lo conocen, con una gente que no conoce en su vida, y esta persona le habla sobre su vida. Esto está relacionado con lo que es espiritualidad. A veces tú hablas con una persona que tú no conoces y le das una palabra, o sea, tú le estás hablando de su situación, pero sin tú darte cuenta que estás hablando de esta situación. O sea, la espiritualidad abarca muchos conceptos y muchos puntos y muchas experiencias. También voy a leer el verso 5 del libro de Gálatas capítulo 1. Voy a leer el libro de Gálatas capítulo 6. Voy a leer ahora el verso 5. Dice: porque cada uno llevará su propia carga. En el mundo espiritual cada quien tiene sus propias experiencias. Todos no tenemos las mismas experiencias. Hay personas que tienen diferentes experiencias a través de los sueños, a través de las visiones, a través de revelaciones, a través de personas que hablan con ellos, y ellos entienden que no es esta persona que están hablando con ellos. Esto es un tema muy extenso a considerar. El verso 6 del libro de Gálatas capítulo 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Siguiendo con el tema, el verso 6 dice: el que es enseñado en la palabra, hágase partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea que se entiende que las personas espirituales son personas que tienen que hacer las cosas bien, hacer lo que es bueno. Entre otras cosas, el verso 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Las personas también espirituales entienden que tenemos que hacer el bien, porque esto, a través del tiempo, recibimos una retribución por parte del Señor cuando hacemos las cosas buenas, cuando somos considerados, cuando reconocemos nuestros errores. Y el verso 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos,
y mayormente a los de la familia de la fe. Esto, entendiendo a los de la familia de la fe, es entender que debemos de hacer el bien a las personas que tienen nuestros mismos principios. Hay otros que piensan que los de la familia de la fe son los que comparten nuestra misma creencia religiosa, nuestros mismos conceptos bíblicos, entre un sinnúmero de cosas. Quiero también hablar sobre otros aspectos de la verdadera espiritualidad, como dice el tema, la verdadera espiritualidad. Son sobre habilidades o sentidos extrasensoriales, de los cuales mucha gente sabe que es real, mucha gente sabe que esto existe, pero que a nivel científico hay cosas que no han sido muy comprobadas, pero hay cosas que, aunque no han sido comprobadas en base a la lógica y a la ciencia, la misma ciencia sabe que estas cosas son reales, aunque no han podido ser comprobadas en un 100%. ¿A qué me refiero? A las habilidades o sentidos extrasensoriales, como son la clarividencia. Estos puntos no voy a entrar muy en profundo con ello, porque para yo entrar de manera profunda en estos puntos, tendría que hacer un video para cada sentido extrasensorial. Lo que es la clarividencia, que es ver claramente señales a través del ser superior o Dios. A esto es lo que se le llama visión. Hay gente que tienen la capacidad de ver visiones. Realmente los sentidos extrasensoriales los tenemos todos. Lo que pasa es que hay gente que tiene los sentidos más ejercitados, por decirlo así, que otras personas. Cuando hablo de la clarividencia, hablo de ver algunas visiones, y usted dirá, pero ¿cómo al ver algunas visiones? No hablo con nuestros ojos físicos, sino, por decirlo así, hablo sobre la vista espiritual. Esto es lo que es clarividencia, cuando tenemos la capacidad de ver a nivel espiritual imágenes, cosas que tienen un significado en el mundo espiritual conforme a lo que se nos quiera transmitir. También tenemos a la clariaudiencia, que a diferencia de la clarividencia, la clariaudiencia cuando tenemos la capacidad de escuchar voces, como algunas personas. Hay personas que no pertenecen a ningún grupo religioso, pero escuchan voces, a veces voces que le informan sobre algo que va a acontecer, sobre alguna advertencia, sobre la vida a veces de otras personas, sobre advertencias sobre ellos mismos. Y esto es algo muy extenso. Esto es la clariaudiencia. La clarividencia trata sobre ver visiones, y la clariaudiencia se trata de escuchar voces. También tenemos la telepatía, que es la transmisión del pensamiento entre personas a través de la mente, sin el uso de ninguna tecnología y sin usar ninguno de los sentidos físicos. Eso es a veces que uno se encuentra con personas, uno mira a una persona y tú sientes que esta persona te está transmitiendo un mensaje sin esta persona usar los sentidos, sin usar las cuerdas vocales, sin usar la voz, sin hacer ningún tipo de señas, sin mostrarte ningún texto escrito, sin usar algún tipo de tecnología. Y esto es una habilidad que tienen los seres humanos, pero que muchas veces mucha gente no ejercita esto. A esto es lo que se le llama telepatía. A veces hay personas que quieren, por ejemplo, piensan en llamar a otra vía telefónica y se quedan pensando, y esta persona llama a la primera persona. O cuando esta persona llama a la otra, ya es porque esta persona es como si estuviera esperando que le llamase. A esto se le llama telepatía, cuando personas pueden comunicarse sin utilizar los sentidos físicos. También quiero hablar sobre la premonición, que es la capacidad de una persona de recibir imágenes de eventos que aún no han sucedido. También es llamado presentimiento.
La premonición es cuando tenemos la capacidad de ver imágenes, de ver sucesos antes de que esto acontezcan. Esto es algo que mucha gente podrían ver como una locura. A veces vemos acontecimientos a través de una premonición o tenemos el presentimiento, por decirlo así, de que algo va a acontecer antes de que esto acontezca. Y después que esto acontece, nos dimos cuenta que hemos tenido una premonición. Esto es parte de la verdadera espiritualidad de los seres humanos. Tenemos habilidades que no conocemos, solamente he mencionado algunas, pero este realmente es un tema bien extenso. Quise dar esta pincelada sobre este tema para que entendamos sobre la verdadera espiritualidad. Lo voy a dejar hasta acá. Espero que este podcast haya sido de gran provecho. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase al canal, active la campanita para que le estén llegando todas las notificaciones y para que usted también colabore al crecimiento de este proyecto. Nos veremos en un próximo video, si Dios así lo permite. Que Dios le bendiga y que Dios te guarde.